Bien, chicos, entonces vamos a continuar con el tema, con la segunda parte, como les mencionaba, unas cuantas diapositivas más y ya terminamos el tema, ¿sí? Bien, entonces les estaba explicando la clasificación de los tipos de tallos según la consistencia que presentan, ¿sí? Entonces, según la consistencia que presentan los tallos, tenemos de tres tipos, ¿no? Que les mencionaba que eran los tallos herbáceos, los tallos leñosos o los tallos carnosos o suculentos, ¿sí? Entonces, todas las plantas de los tallos que conocemos se encuentran, según su consistencia, dentro de estos tres tipos, ¿sí? Según su duración, también se pueden llegar a clasificar a los tallos. ¿Cuál es la duración que puede presentar un tallo? Hay tallos que no llegan a vivir o tener un ciclo de vida bastante largo, como es el caso de otros tallos que pueden fácilmente llegar a durar bastantes años, ¿verdad? Entonces, según su duración es el tiempo que duren esos tallos. Según su duración, los tallos se clasifican en anuales, por ejemplo, cuando viven un año aproximadamente, ¿sí? ¿Quiénes presentan estos tipos de tallos anuales? Lo presentan especialmente todos los cultivares, como es el caso del sorgo, de la cebada, de la soya, del maíz, por ejemplo. Esos son tallos de plantas que no duran más de un año, ¿sí? Incluso duran menos tiempo. El otro tipo de tallos se denominan bianuales, por ejemplo, porque son tallos de plantas que duran 2 años aproximadamente. Tal es el tallo de la planta de la papaya, por ejemplo, ¿sí? Aproximadamente duran 2 años y luego el vegetal muere, ¿verdad? Entonces, por eso se denominan bianuales. Su duración es solamente de 2 años aproximadamente. Y por último tenemos los tallos perennes, que son los tallos que viven más de 2 años, ¿sí? Inclusive hay tallos de árboles maderables, por ejemplo, que pueden durar bastante tiempo, ¿no? 20, 30, 50. Hay árboles maderables que tienen 100 años de vida fácilmente, ¿no? Entonces, ese es su tiempo de duración que presentan estos tipos de tallos, ¿no? Entonces, según su duración, se clasifican en tres tipos: anuales, bianuales y los tallos denominados perennes. Bien, según el medio en el que viven, también se llegan a clasificar los tallos, por ejemplo, en aéreos, en subterráneos y en acuáticos. La gran mayoría de los tallos de los vegetales están dentro de esta clasificación aéreos, ¿sí? Porque la gran mayoría de los tallos están en contacto directo con el aire, ¿verdad? Entonces, estos tipos de tallos aéreos, por ejemplo, los podemos clasificar según la dureza que estos lleguen a presentar o la característica morfológica del tallo. Por ejemplo, están los tallos denominados erectos o erguidos, que son los tipos troncos, por ejemplo, que son los tallos típicamente que forman una consistencia leñosa, ¿sí? Tal es el tallo, es el caso de los tallos de los árboles maderables, por ejemplo. Luego está los tallos aéreos tipo aste, que son tallos herbáceos o tallos flexibles. Tal es el caso de las herbáceas, por ejemplo, o como ejemplo tenemos también la planta del tomate, que tiene un tallo de tipo aste porque es un tallo flexible, ¿no? Un tallo herbáceo. Otro tipo de tallo aéreo se denomina el tallo estípico. Este tipo de tallo lo presenta. ¿Qué características tienen estos tallos de las palmeras? Generalmente son bastante cilíndricos o bastante circulares, ¿no? Y presentan unas divisiones en todo el trayecto del tallo, ¿sí? A diferencia de otros vegetales, estos tallos solamente presentan un conjunto de hojas en la parte superior y no presentan ramas, ¿sí? Entonces, estos tallos denominados estípite lo presentan las plantas de las palmeras, por ejemplo, los tallos de las palmeras.
¿sí? Otro tipo de tallos aéreos vienen a ser los tallos denominados colmo o culmo. Estos tallos pueden ser de dos tipos. Pueden ser llenos o pueden ser huecos. Llenos, como el caso de los tallos de la caña, por ejemplo, de la caña de azúcar, presentan este tipo de tallos denominados colmo o culmo y son tallos llenos, ¿no? Y en el caso del bambú, por ejemplo, también presenta este mismo tipo de tallos, pero son tallos huecos en su interior o en el medio interno están huecos, ¿sí? Característica de estos tallos, tienen la presencia de los nudos bastante marcados en todo el trayecto del tallo, ¿sí? Y son tallos también que no presentan ramificaciones o no presentan ramas en todo el transcurso del tallo, ¿no? Solamente presentan hojas. Otro tipo de tallo vienen a ser los tallos denominados acaules. ¿Qué características tienen estos tallos? Las presentan las plantas que prácticamente muchas veces creemos que no presentan un tallo, ¿sí? Tal es el caso de la mayoría de las plantas, por ejemplo, que las utilizamos en lo que es la alimentación, ¿no? Tal es el caso del tallo del repollo, del apio, de la lechuga, del llantén, por ejemplo, ¿no? Que tienen un tallo bastante reducido. Este tallo también se denomina tipo plato porque es un tallo bastante reducido, bastante diminuto, pero de ese pequeño tallito es de donde salen todas las hojas que las utilizamos generalmente como alimenticias, ¿no? Como es el caso de la lechuga, por ejemplo, presenta este tallo de tipo acaule que se denomina. Y tenemos luego los tallos que se denominan trepadores también, ¿no? Estos tallos son aéreos y se denominan trepadores porque necesitan adherirse a algún otro sustrato, ¿no? Para afianzarse, ¿no? Tal es el caso de los tallos trepadores volubles y sarmentosos, ¿sí? Ambos son tallos trepadores. ¿Cuál es la diferencia? Los volubles trepan cualquier tipo de superficie, pero no tienen una estructura que se adhiera a la otra superficie, como es el caso de los tallos sarmentosos, por ejemplo, que presentan estas estructuras denominadas zarcillos, que son como unos pequeños espirales que presenta el tallo de este vegetal. Tal es el caso, por ejemplo, del pachí o del maracuyá, de la uva, que presenta estos zarcillos para adaptarse mejor o para estar más estable el tallo a la superficie donde se encuentra adherida, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de tallos trepadores, los volubles y los sarmentosos. Otro tipo de tallos denominados rastreros, pero también son aéreos, vienen a ser dos tipos que vienen a ser el repente y el estolón. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de tallos rastreros? El tallo repente presenta una sola raíz y luego sale el tallo y se arrastra sobre el suelo, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de la mayoría de las curcubitáceas, por ejemplo, la familia de las curcubitáceas, la familia de la sandía, del zapallo, del melón, todas esas plantas, ¿no? Presentan una sola raíz y después le sale lo que denominamos la guía, por ejemplo, ¿no? Que son tallos rastreros. Entonces, esa es la característica de este tipo de tallos repente. El tallo estolón viene a ser otro tipo de tallo rastrero, pero a diferencia del tallo repente, es un tallo que presenta raíz de trecho en trecho, ¿no? Entonces, aquí presenta una raíz, luego sigue creciendo el tallo arrastrándose porque es un tallo rastrero. En otro trechito va a salir otra nueva raíz y así van apareciendo gran cantidad de raíces, ¿sí? Este tipo de tallo lo presentan, por ejemplo, lo que son las gramas que le llamamos, ¿sí? Esas gramas que hay en las canchas, por ejemplo, ¿no? Donde colocan pasto, ¿no? En las canchas de pasto que les decimos. Entonces, muchas veces cuando estamos caminando por
por esa canchas de pastos, por ejemplo, ¿no? Esa grama nos hace tropezar, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos hace tropezar? Porque prácticamente aquí colocamos nuestro pie, ¿no? Y es como un tallo tipo trampa, ¿sí? Entonces, al meter nuestro pie aquí entre estas dos raíces que se encuentran entre los tallos, entonces nos hace tropezar, ¿no? Entonces, esa es característica de estos tallos tipo estolón que presentan raíces de trecho en trecho. Y luego están los tallos subterráneos. ¿Por qué se denominan tallos subterráneos? Porque se encuentran bajo la superficie del suelo, ¿sí? ¿Y por qué no pueden ser raíces si se encuentran debajo del suelo y son denominados tallos? Por el simple hecho que estos tallos presentan los nudos y las yemas en estas estructuras, ¿sí? Entonces, tal es el caso del rizoma, por ejemplo. ¿Qué es un rizoma? Viene a ser un tallo subterráneo de forma horizontal y lo presenta, por ejemplo, las plantas de los helechos, ¿sí? Entonces, siempre que coloquemos una plantita de helecho, ¿no? Imagínense que que planten un helecho en una maceta que solamente tiene 2 hojas, ¿sí? A los días van a aparecer una mayor cantidad de follaje de hojas, ¿sí? Entonces, eso es porque el tallo va creciendo bajo el suelo y va apareciendo nuevas hojas, ¿sí? Entonces, hay diferentes plantas que yo puedo hacer una fragmentación de ese tallo subterráneo y puedo crear una nueva planta, ¿no? Entonces, ese es el tallo de tipo subterráneo denominado rizoma, ¿sí? Otro tipo de tallo denominado subterráneo vienen a ser el tallo tubérculo, que es el típico tallo de la papa, ¿sí? La papa, ¿sí? Esa que utilizamos para cocinar, ¿no? Esa papa viene a ser un tallo y no así una raíz. ¿Por qué es considerada un tallo? Porque en las estructuras que presenta, especialmente las papas, en las harinosas, se puede identificar mejor las yemas apicales que presenta ese tallo de la papa. Entonces, esa papa harinosa tiene unos hoyitos, ¿verdad? O unos huequitos, ¿sí? Cada uno de esos huequitos que presenta la papa es una yema apical. Entonces, cuando dejo bastante tiempo, este es un ejemplo, por ejemplo, para que me crean que la papa es un tallo y no es una raíz. Si dejo bastante tiempo una papa ahí en mi cocina, por ejemplo, ¿no? La planta, a la papa le comienzan a salir unos tallitos, ¿verdad? Con unas hojitas, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo claro que la papa viene a ser un tallo y no una raíz. Las raíces nunca van a dar origen a una nueva hoja o a un nuevo tallo, ¿sí? Entonces, por eso las características de las papas harinosas, por ejemplo, que tienen esos hoyitos, cada uno de esos hoyitos viene a ser una yema axilar, ¿sí? Entonces, si mi papa, por ejemplo, tiene 20 hoyitos, pues fácilmente de esa papa puedo sacar 20 nuevas plantas de papa, ¿sí? Porque a través de la yema axilar puedo hacer una nueva planta, ¿sí? Y eso es lo que hace la mayoría cuando utiliza la biotecnología, por ejemplo, para la reproducción masiva de plantas, ¿sí? Entonces, eso se da es otro tema, ¿no? Que se utiliza para la propagación masiva de vegetales, ¿no? A través de las yemas axilares. Pero esa es la explicación por qué la papa es un tallo y no es una raíz, ¿sí? Y el otro tipo de tallos subterráneos vienen a ser los tallos denominados bulbos, que son, por ejemplo, la cebolla presenta este tipo de tallo, ¿no? Es un tallo almacenador de sustancias, ¿no? De sustancias de reserva y prácticamente a esos tipos de tallos les denominamos muchas veces como bulbo por la forma de como de una bola que presenta, ¿no? Entonces,
la presentan este tipo de tallo, tipo bulbo, la cebolla, por ejemplo, otras plantas como son estas flores, que son denominados los arajorechi o los, ¿qué le llaman a estas plantas? Que vienen también de diferentes colores. Estas flores que son típicas presentan ese tipo de tallos subterráneos, ¿no? Que muchas veces cuando pasa la temporada que estas plantas están en floración, estas plantas se desaparecen y queda este bulbo bajo el suelo, ¿no? Y pareciera que la planta se murió o se desapareció, ¿sí? Pero al próximo año, la planta nuevamente vuelve a aparecerle un nuevo follaje y florece nuevamente, ¿sí? Entonces, ese tipo de tallo se denomina bulbo y es un tallo subterráneo, ¿no? Porque permanece bajo las profundidades del suelo, ¿sí? Bien, entonces la importancia económica de los tallos son bastante importantes, ya que son utilizados de diferentes formas, ¿verdad? Como es el caso de los tallos alimenticios, por ejemplo, como les mencionaba, la papa, la caña de azúcar, el palmito, ¿no? Todos esos tallos los utilizamos como alimenticios, ¿no? En lo que es materia prima también utilizamos tallo, como es el caso de la goma, por ejemplo, que se extrae de un tallo, ¿no? Y es materia prima para hacer diferentes utensilios o cosas que se realizan a partir de la materia prima de lo que es la goma, ¿verdad? También hay tallos de tipos medicinales, como es el caso de la canela, por ejemplo, que es una corteza de un tallo que se extrae, ¿no? Y ahí presenta el principio activo, ¿no? Para ser considerada una planta medicinal, ¿sí? Otras utilidades que les damos a los tallos vienen a ser forraje, que son los alimentos para los animales, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de la mayoría de las herbáceas, por ejemplo, como es el caso de la alfalfa, de la cebada, ¿no? Que sirven para hacer alimentos para ganado. Y en la industria también son bastante utilizados los tallos, como es el caso de la industria de la madera, por ejemplo, que su materia prima vienen a ser los tallos maderables, ¿no? Para la extracción de celulosa también, la celulosa es la materia prima con la que se hace el papel, ¿no? O los cartones o todo tipo de papel que conocemos, ¿no? También se extrae de un tallo. En la industria textil también hay diferentes materias primas que se extraen del tallo, ¿no? Tal es el caso del yute, por ejemplo, o de las sogas que conocemos de tipo que son de origen vegetal, ¿no? El corcho y el látex también se extraen de un vegetal, ¿verdad? Entonces, son bastante importantes los tallos en nuestra vida diaria o en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bien, entonces con esto terminamos lo que es la clase de hoy día, el tema de hoy día. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda antes de tomar la lista. Pregunta, chicos, algunas dudas que tengan sobre el tema. Lisa, después que se extrae la goma, ¿se vuelve a regenerar el tallo? Sí, se vuelve a regenerar. Es prácticamente una resina que produce ese tallo, ¿sí? Entonces, se saca la goma, se deja que esa resina nuevamente se regenere, ¿no? Y durante cierto tiempo se vuelve a extraer, ¿no? La resina o esa materia prima del árbol, ¿sí? No quiere decir que cuando yo saque la resina de un árbol, digamos que me produce el látex, esa planta llega a morir, ¿no? Se la deja que se regenere y nuevamente se vuelve a poder extraer esa materia prima. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a tomar la lista, por favor, ¿me atienden?
Rivera Brigitte. Ágreda Cándida. Aguirre Ángela. Alberto Esther. Álvarez Lorena. Ausa Selena. Presente. Lorena. Sí. Ya. Ausa Selena. Avendaño Marisol. Burgos Gabriela. Bustamante Anabel. Cáceres Verónica. Cafia Marta. Carrillo Scarlett. Presente. ¿No está Cafia? Creo que Sí, Lice. Sí, Lice. ya. Solo mi teléfono. Carrillo Scarlett, ¿está? Presente. Ya. Presente. Chuchimi Isabel. Chubirú Rocío. Presente, Lice. Chubirú Ruth. Presente, Licen. Ya. Dávila Eliana. Escobar Ariel. Flores Miriam. Fuentes. Presente, Licen Flores. Miriam, Fuente presente. ya. Sonia. García Cintia. Cintia está, ¿no? Estaba por ahí. Sí, presente. Gil Bismarck. Guzmán Evelyn. Jailita Priscel. Presente. Llanos Efraín. López. Jessica. Nabor. Presente, Licen. Mendo Luz. María Luz. Mucarcet Isabel. Olarte Belén. Presente, Licen Olarte. Ya. Orellana Asunción. Presente, Licen. Ya. Obando Piedades. Rivadeneira Rosibel. Rocha Émida. Rojas Maribel. Romero Daniela. Presente, Licen. Romero, ¿no? Licen. ¿Está Romero? Daniela. Licen, Maribel. Ya, Roja Maribel. Romero no está, ¿no? Gracias. Toja Janet. Presente. Vargas Concepción. Vargas Jimena. Por ahí Jimena. Vargas Viviana. No está Viviana. Vázquez Nancy. Presente. Zurita Fabiola. Presente. Ya. Bien, todos los que están en sala los nombré. Sí. Sí, Licen. Bien, Sí, Licen. Sí. ya. Está doña Viviana, Lice, pero Agreda. creo que no. Vargas Viviana. Sí, parece que está en una reunión. Ya. Sí, la vi Viviana. Bien. Entonces, Agreda, estoy, profe. lo que es la clase de